Es un gusto ver la respuesta, ver que se interesan por estas charlas, por estas pláticas referente a un tema muy especializado que son los sistemas eléctricos aislados. Como bien lo comentó Sabas durante nuestra experiencia, pues nos interesa también transmitir la información, dar cursos, dar webinars. ¿Por qué? Porque es un tema muy, muy crítico en el país, dado que tenemos que cuidar mucho las instalaciones eléctricas en un quirófano, en una terapia intensiva, que son áreas que tienen que tener muchísimos cuidados. Entonces, es por ello que impartimos este tipo de webinar, de pláticas con colegios, con asociaciones. Y pues bueno, el día de hoy está una plática muy interesante, la cual denominamos tips de instalación del sistema eléctrico aislado. Durante los 20 años de experiencia de Grupo ORS en lo que son sistemas eléctricos aislados, instalación, suministro, diseño, puesta en marcha, mantenimiento, pues nos hemos encontrado algunas áreas o tips o cosas muy particulares que tenemos que cuidar cuando hacemos desde el diseño, desde la instalación de un sistema eléctrico aislado. Entonces, el día de hoy es esta charla, ver esas pequeñas cosas que tenemos que cuidar, que son muy importantes. Entonces, el día de hoy es una plática un poquito más técnica. Durante nuestro catálogo de pláticas que damos referente al sistema eléctrico aislado, tenemos una que es el sistema eléctrico aislado, las cuestiones básicas, podemos decir que es el tronco común. Y bueno, de ahí se derivan ya este tipo de pláticas, como es ya un poquito más técnico, ver cálculos, ver cómo funciona el sistema eléctrico aislado, ver la cantidad de cableado, dónde poner el tablero, cuestiones normativas. Entonces, este ya va un poquito más enfocado hacia lo técnico. También tenemos plática referente a mantenimientos, a las nuevas tecnologías, pero bueno, el día de hoy vamos a ver cuestiones técnicas referente al diseño, instalación y mantenimiento de lo que es el sistema eléctrico aislado. Entonces, vamos a iniciar esta plática. No sin antes comentarles que están en plena confianza de hacernos sus preguntas, sus cuestiones, si quieren que regresemos a un tema, quieren platicar más de un tema, con todo gusto. Nos pueden aquí comentar en el chat, levantar la mano aquí en lo que es el Zoom para habilitarles el micrófono y pues que quieran hacer nuestra pregunta por micrófono o vía chat. Entonces, en cualquier momento de la presentación pueden hacernos sus preguntas, sus inquietudes. Entonces, vamos a iniciar la plática, la cual denominamos tips de correcta instalación eléctrica de los sistemas eléctricos aislados. Todo esto basado en nuestra norma oficial mexicana en instalaciones eléctricas, que nos sigue rigiendo la sede 2012. Pero también vamos a ver algunas cuestiones que, bueno, pues venían en el proyecto de norma 2018, que, bueno, pues ya tiene muchos años ahí en el tintero, esperando ser aprobada. Pero bueno, vamos a ver cuestiones de ambas normativas. Entonces, vamos a ver, les digo, cuestiones muy, muy particulares en lo que es el sistema eléctrico aislado. Me gusta iniciar con una breve introducción del por qué este tipo de pláticas y siempre hago esta pregunta. ¿Cuál es la necesidad de mantener la energía eléctrica dentro de un quirófano de manera segura para el paciente? Y bueno, aquí está la propia respuesta y nos dice que es muy importante que tengamos siempre en mente que cualquier falla que exista en ese tipo de instalaciones eléctricas no va a involucrar solamente la pérdida de un equipo, de una instalación, sino lamentablemente aquí vamos a tener las pérdidas humanas. Entonces, aquí estamos hablando de cuestiones ya de pérdidas humanas y esto nos pone en una situación muy grave. Entonces, tenemos que alcanzar los niveles de seguridad altos. ¿Por qué? Para que tengamos la continuidad de la operación de un quirófano y que cualquier fallo que pudiera llegar a existir lo tengamos controlado. Entonces, para eso tendremos que lograr la máxima confiabilidad de nuestra instalación, pues por medio de un sistema eléctrico aislado y vamos a ver aquellas cuestiones que tenemos que cuidar en el sistema eléctrico aislado. Entonces, esta es una breve introducción del por qué esta plática y me gusta siempre iniciar las pláticas del sistema eléctrico aislado con los antecedentes del por qué se llegan a utilizar este tipo de sistemas. Y todo parte desde décadas muy, muy pasadas, en los años 20, 30, cuando ya utilizábamos la electricidad en las áreas de atención crítica, como un quirófano, una terapia intensiva, pues hubo un grave problema, una grave problemática, la cual fue que el número de incendios y explosiones creció a niveles alarmantes. Estamos hablando de que en plena intervención quirúrgica, en pleno procedimiento quirúrgico, pues existían explosiones y estos se daban principalmente pues por los gases anestésicos que se tenían en estas décadas junto con la electricidad, que podía, por una simple estática que se genere por una diferencia de potencial, pues generaba ese pequeño chispazo que con los gases anestésicos de estas décadas, pues provocaba incendios y explosiones. Y estamos hablando de cuestiones muy, muy feas que sucedían en estas décadas en lo que son las áreas de atención crítica. Ya en los años 40, sobre todo en nuestro país vecino, como saben, tienen la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego,
Y a partir de los años 40, esta asociación crea el primer estándar de seguridad eléctrica en salas de operaciones. Entonces, a partir de los años 40 se empiezan a regularizar este tipo de áreas en nuestra región para evitar este tipo de problemáticas de incendios y explosiones. Ya en los años 60, por parte igual de la NFPA con el NEC 70, que es el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, pues bueno, se hizo como obligación tener los sistemas eléctricos aislados para evitar ese tipo de problemáticas. Entonces, no es una tecnología que, digamos, reciente, tiene muchos años el uso de los sistemas eléctricos aislados. Tarde o temprano llegó a México con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, con la similitud de nuestra norma oficial mexicana con lo que es el NEC 70. Entonces, tarde o temprano también nosotros adoptamos el uso del sistema eléctrico aislado. Y ya en los años 70 y 80 se reforzó más el uso de este tipo de sistemas. ¿Por qué? Se hicieron algunos estudios que demostraron que una pequeña descarga eléctrica, estamos hablando de cuestiones de microamperes, pueden llegar a dañar al paciente, incluso ocasionar la muerte. Entonces, esto reforzó más el uso de los sistemas eléctricos aislados. Y pues bueno, esa es una tecnología que vivimos utilizando en la actualidad en lo que son quirófanos y terapias intensivas. Ya en la actualidad nos encontramos en un cambio muy importante, que es integrar tecnologías de monitoreo, de solución de fallas, tecnologías 4.0, las cuales nos vienen a ayudar pues a detener datos, a poder ser más poder reaccionar de manera más rápida y eficiente en ese tipo de áreas para evitar que pues tengamos paros inesperados, que tengamos que hacer un paro de todo el área crítica y detectar dónde ocurrió un fallo. Este tipo de tecnologías nos vienen a ayudar a esto, que son ya las tecnologías 4.0, que están integradas a lo que es el sistema eléctrico aislado. Entonces, en ese paso nos encontramos desde el 2019, 2020, se están integrando este tipo de tecnologías en los tableros y bueno, estamos en ese cambio de los nuevos tableros de aislamiento. Entonces, en eso nos encontramos en la actualidad y bueno, cuando hablamos del sistema eléctrico aislado, primero me gusta iniciar del por qué se utiliza. Ya vimos la historia, pero bueno, ¿por qué eléctricamente se utilizan? Y pues bueno, primero tenemos que ver los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Como bien lo saben, nosotros fungimos como una resistencia natural al paso de una corriente. No es que tengamos todos un valor universal de resistencia, que digamos que el cuerpo humano tiene un valor universal, tiene muchos factores por los cuales se determina el valor de resistencia de un cuerpo humano, depende de cuestiones de la ruta de la descarga, de la parte del cuerpo, cuestiones de edad, de salud, de altura, de peso. Tenemos muchas variables que determinan el valor de una resistencia al paso de una corriente del cuerpo humano. Entonces, una de ellas, les digo, es la ruta por la cual pasa la descarga eléctrica. Y bueno, ya hay estudios las cuales nos dicen, en promedio, les digo, es un promedio, hay muchas variables para determinar el valor de la resistencia, pero en promedio podríamos saber, dependiendo de la zona del cuerpo, qué resistencia tenemos al paso de una corriente. Y ahí lo estamos viendo en esta imagen. Un ejemplo, tenemos en un brazo alrededor de 400, 500 ohms, en un órgano blando, donde somos muy sensibles al paso de una corriente, llegamos a tener hasta 15 ohms, 130 ohms, 125. En una pierna tenemos un valor mayor de resistencia que puede estar rondando en los 1000 ohms, 840 ohms. Entonces les digo, es muy variable, pero bueno, podemos hacer algunos cálculos para ver qué pasa con el cuerpo humano ante el paso de una corriente. Imaginémonos que estamos ante una descarga eléctrica, la cual la tomamos con un brazo y sale por una pierna. Entonces va a fluir una ruta esa descarga eléctrica, la vemos aquí descrita en la imagen, la cual entra por un brazo, entra por lo que es el tórax, la parte central del cuerpo, y sale por una pierna. Entonces, para saber el valor de la resistencia en esa trayectoria, pues tendríamos que sumar en serie estas resistencias. Entonces, si nosotros las sumamos, pues tendremos un valor de resistencia que estaría alrededor de los 1500, entre 1300 ohms de resistencia. ¿Para qué nos sirve este valor? Pues podemos aplicar ley de Ohm. ¿Por qué? Porque ya sabemos el voltaje que está sucediendo en esa trayectoria, que comúnmente para equipo de utilización común en el hogar, en una estación sencilla, 120 volts, pues ese es el voltaje que se maneja, 120 volts en la ruta de la descarga. Entonces hacemos una simple ley de Ohm, que es el voltaje entre la resistencia, y obtendremos el valor de la corriente que va a circular en esa ruta. En esa ruta, si sacamos esa división, pues obtendríamos que van a circular 83 miliamperes. Y 83 miliamperes es mucho, es poco, es alto, es bajo, ¿cómo lo podríamos saber?
Bueno, ya hay estudios en lo que nos dicen los umbrales de corriente respecto al cuerpo humano, qué sucede. Entonces hay que recordar esos 83 miliamperes para ver qué sucede en el cuerpo humano. Entonces, tomando en cuenta estos factores de lo que es los 83 miliamperes, nos dicen que para una fibrilación ventricular estamos desde los 100 miliamperes, 80 miliamperes cercanos a entrar a una fibrilación ventricular. Entonces, esto ya es un valor peligroso, dado de que si seguimos subiendo el valor de corriente o tenemos un procedimiento invasivo, pues estaremos expensos a entrar a una fibrilación ventricular. Y lamentablemente entrar en una fibrilación ventricular pues es muy peligroso. Podremos entrar a que nuestro músculo cardíaco no late de una forma normal como debe de latir el músculo cardíaco, por lo tanto va a empezar a no bombear sangre, oxígeno de manera correcta a todo el cuerpo y pues esto nos puede llegar a ocasionar incluso la muerte. Entonces, ese pequeño de valor de corriente que si lo vemos a un nivel eléctrico general pues sería un valor muy pequeño, pero a un nivel del cuerpo humano ya es muy peligroso. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Ahora, cuando una persona se encuentra en una terapia intensiva, en un quirófano, pues está expenso ante diferentes riesgos. La primera de ellas es que las reacciones del cuerpo humano están inhibidas. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo humano pues está anestesiado. Le van a practicar un procedimiento quirúrgico en este tipo de áreas. Por lo tanto, pues, ¿qué se hace? Comúnmente, pues, lo anestesian. Entonces, no puede el cuerpo humano, pues, avisar o decirnos que estamos ante una descarga eléctrica. Comúnmente, si alguna vez han tenido una descarga eléctrica, un choque eléctrico, si se puede de alguna manera, pues, se hace alguna acción. Pero cuando estamos ante una anestesia del cuerpo, pues no lo podemos hacer. Entonces, las reacciones del cuerpo están inhibidas, se reducen drásticamente. Como segundo factor de riesgo, pues tenemos la inserción de catéteres, dispositivos invasivos que reducen drásticamente la resistencia. ¿Por qué? Porque bueno, les digo, nuestro cuerpo es una resistencia natural. Ahora, cuando entramos a un procedimiento quirúrgico, pues nos van a abrir la piel, nos van a practicar un procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, pues ese valor de resistencia decae muchísimo, decae a valores inferiores a los 100 ohms. Entonces, si ese valor de los 1500 que sacamos en un promedio a su momento, pues nos puede llegar a bajar a 100 ohms. Entonces, pues es un valor muy pequeño de resistencia para el paso del voltaje de la corriente que va a estar en ese circuito. Entonces, pues esto ya es un valor muy peligroso para el cuerpo humano. Entonces, a eso se expone una persona cuando entra a un quirófano, una terapia intensiva. Y como tercer punto, y muy importante también, cuando una persona entra a este tipo de áreas, pues tiene continuamente o temporalmente equipo de soporte de vida, equipo que si llega a tener un fallo eléctrico, pone en grave peligro la vida de una persona. Estamos hablando de una máquina de anestesia, de un electrocauterio, de un ECG, incluso la lámpara quirúrgica es denominada equipo de soporte de vida. Entonces, si un equipo de estos llega a tener un fallo eléctrico, ya sea un apagón, una desconexión, un fallo en su circuitería interna, pone en grave peligro la vida de una persona. Entonces, a estos factores de riesgo se enfrenta una persona cuando entra a un quirófano, son demasiados y por eso tenemos que tener muchísimos cuidados en la instalación eléctrica en quirófanos, en terapias intensivas. Es por eso que en nuestra norma oficial mexicana y el NEC 70 toman demasiadas precauciones en ese tipo de áreas, en cuestiones del cableado, la cantidad de cableado, la impedancia que debe de cumplir el sistema, que cumpla con un sistema eléctrico aislado. Entonces se toman diferentes cuestiones o métodos de protección para evitar ese tipo de problemáticas. Entonces, a esos factores de riesgo se enfrenta el paciente. Ahora, esa es la problemática, pero ¿cuál es la solución? Pues es emplear un sistema eléctrico aislado. Ahora, cuando escuchen la palabra sistema, pues es un conjunto de cosas, ¿no? No solamente es una parte, como conocemos, ya cuando estamos en este ámbito comúnmente se conoce el tablero de aislamiento, pero no solamente el tablero de aislamiento forma parte de este sistema, sino tenemos lo que es el cableado, lo que son los tomacorrientes, lo que es el sistema de tierras, lo que es el propio tablero de aislamiento, pero en sus componentes internos, que es el monitor, el transformador, el centro de carga, los propios equipos biomédicos, las cargas que llegamos a conectar a estos tomacorrientes, pues forman parte de este sistema. Entonces, todo este sistema tiene que estar cuidado y tiene que tener demasiados cuidados. Entonces, es por eso que cuando se habla de un sistema eléctrico aislado, tenemos que cuidar no solamente el tablero de aislamiento, sino el cableado y todo lo demás que lleve implícito el tablero de aislamiento. Entonces, es importante recordar esto porque muchas veces referimos a que el sistema eléctrico aislado es el tablero de aislamiento, que sí es una parte muy importante,
pero también es la instalación. Entonces, cuando hablamos de un sistema eléctrico aislado, aquí están sus componentes, les comentaba, si ya los han visto en alguna ocasión, internamente un tablero de aislamiento, aquí está una imagen de un tablero de aislamiento, pues parece un tablero de distribución eléctrica, y dices, pues es un tablero de alumbrado y control, pero tiene componentes muy específicos y muy importantes internamente un tablero de este tipo. Internamente se van a encontrar con un transformador de aislamiento. Un transformador de aislamiento, como es cualquier transformador, nos va a aislar el primario del secundario, pero este tiene fabricaciones especiales para que tenga corrientes de fuga muy bajas, muy bajas. ¿Por qué? Porque queremos lograr aquí que tengamos corrientes de fuga muy bajas. Ahora, a partir del secundario vamos a tener un sistema eléctrico diferente y ahorita lo vamos a comentar. Pero internamente tenemos un transformador. ¿Qué tenemos también en el interior de un tablero de aislamiento? Tenemos obviamente el centro de carga, pues hay que distribuir la energía eléctrica en quirófano, en la terapia intensiva. Por lo tanto, se utiliza un centro de carga para distribuir la energía eléctrica. Y tenemos internamente la pieza más importante o el equipo más importante que considero yo del sistema eléctrico aislado, que es el monitor de aislamiento de línea. Un monitor de aislamiento de línea nos está vigilando en tiempo real cómo se encuentra nuestra instalación eléctrica y si tenemos algún fallo, anticiparnos, prevenir, tener datos en tiempo real para prevenir que una descarga eléctrica sea peligrosa para una persona. Entonces, ese monitor de aislamiento está conectado en tiempo real y nos está arrojando datos en tiempo real y nos dice cómo se encuentra nuestra instalación. Entonces, si no tuviéramos un monitor de aislamiento, pues estaríamos hablando de una instalación convencional o una instalación aislada, pero que no tenemos un monitoreo. Entonces, es importante siempre tener un monitor de aislamiento de línea en nuestro tablero de aislamiento. Y pues bueno, el cableado también es muy importante, dado que tenemos que lograr una impedancia alta en estos sistemas. Ahorita vamos a ver el valor de esa impedancia. Entonces tenemos que tener un sistema de cableado especial, o no el común que se llega a utilizar en las instalaciones eléctricas. Y bueno, los tomacorrientes también forman parte importantísima, son tomacorrientes grado hospital, los cuales ahora también vamos a hablar de ellos. Y pues bueno, esto es de manera sencilla, les digo también las cargas que llegamos a meter al sistema eléctrico aislado son una parte importante, dado que si una carga tiene un fallo, pues va a representar un fallo en todo el sistema. Y bueno, el sistema potencial de tierras, el piso que se utiliza en ese tipo de áreas, bueno, son otros componentes adicionales, pero esta es lo más importante que se considera lo que es un sistema eléctrico aislado. Ahora, vamos a ver la diferencia en la cuestión de diagrama eléctrico de un sistema convencional que tenemos en cualquier otra parte del hospital o nuestro hogar o nuestra oficina a lo que es un sistema eléctrico aislado. En la parte superior vemos un sistema eléctrico puesto a tierra, en la cual si nosotros nos vamos al punto de unión del transformador principal, vamos a encontrar que tenemos aterrizado la parte secundaria del transformador. Por lo tanto, vamos a tener un punto neutro, que comúnmente pues, lo tenemos identificado con el color blanco. Entonces, ese es el punto importante ahorita a checar. Ese punto de unión que tenemos en la parte secundaria del transformador de nuestro transformador principal, ya sea por la parte de distribución o nuestra propia subestación, tendremos ese punto de unión. Entonces, tenemos aterrizado sólidamente lo que es el secundario del transformador. Por lo tanto, tenemos un neutro. Entonces, en un sistema monofásico vamos a tener lo que es la fase, el conductor activo, lo que es el conductor activo, lo vamos a tener identificado con el color negro cuando es un sistema monofásico. Entonces, tenemos el conductor activo, lo que es el conductor neutro y lo que es el conductor de puesta a tierra. Ahora, si nosotros medimos el voltaje, obviamente, entre lo que es la fase y conductor de puesta a tierra, vamos a tener 120 volts, les digo, un sistema monofásico. Si medimos el voltaje entre neutro y tierra, teóricamente vamos a tener 0 volts. Y bueno, si medimos el voltaje entre fase y neutro, tenemos 120. Ese es un sistema convencional, pero ya vimos que en este sistema, si una persona llega a aterrizarse, ya sea con un conductor activo, y llega a salir la descarga eléctrica por el cuerpo, entonces estarían circulando, ya lo vimos en un breve ejemplo, 83 miliamperes, que esto ya es demasiado peligroso para el cuerpo. No se hable para una instalación hospitalaria. Entonces, ¿qué se utiliza en los sistemas hospitalarios, en las áreas críticas de un hospital? Se utiliza un sistema eléctrico aislado. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia de un sistema eléctrico aislado a un sistema convencional? Pues es el punto de unión. En este caso, tenemos un transformador en el interior del tablero de aislamiento. Ese transformador, a partir de ese transformador, no estamos aterrizando la parte secundaria de ese transformador, como lo vemos aquí en la imagen. Ese conductor de puesta a tierra que viene desde nuestra subestación,
no lo estamos aterrizando en este secundario de este transformador. Por lo tanto, tenemos un sistema con dos líneas activas en el secundario de ese transformador. En ese transformador tenemos ya lo que es línea 1 y línea 2 y el conductor de puesta a tierra, pero no tenemos ya un neutro. Por lo tanto, si nosotros llegamos y medimos el voltaje en este sistema, vamos a obtener que de una línea respecto a tierra van a obtener de manera práctica, de manera teórica, perdón, 60 volts. Si miden de la línea 2 respecto a tierra, van a obtener 60 volts. Y si miden el voltaje entre líneas, van a obtener 120 volts, que es necesario para alimentar a mis equipos biomédicos. Ahora, la identificación de cableado en este tipo de áreas es diferente. Es color naranja para la línea 1, color café para la línea 2 y color verde para el conductor de puesta a tierra, que comúnmente es el que utilizamos. Ahora, ¿por qué se utiliza un sistema así? Ahorita lo vamos a ver en cuestiones de cálculos eléctricos, cómo se comporta el sistema ante un fallo. En un sistema convencional, si se nos llega a aterrizar el conductor activo, pues va a operar su protección del termomagnético en un tiempo muy rápido, pero bueno, va a circular una corriente demasiado alta. En ese breve lapso de microsegundos va a circular una corriente demasiado alta y se nos va a activar nuestra protección. En un sistema eléctrico aislado vamos a ver cómo operan esas protecciones y si operan o no y cómo funciona este tipo de fallas. Entonces, así es, esta es la principal diferencia. Ahora, antes de entrar a cómo funciona eléctricamente el sistema, me interesa este término que voy a estar hablando mucho, que es la corriente de fuga. Ahora, ¿qué es una corriente de fuga? En un equipo que funciona normalmente en una instalación eléctrica existe una corriente que fluye a través, obviamente, del conductor vivo, el conductor activo. Este conductor activo respecto al conductor de puesta a tierra o a lo que es nuestra propia tubería metálica, nuestra propia instalación, pues forman lo que es un conductor, un polo positivo y un polo negativo. Y ustedes saben que este polo positivo y un polo negativo y un aislante, pues tenemos lo que es un capacitor. Entonces, a lo largo de toda una instalación eléctrica se va formando este pequeño capacitor. A lo largo, si tenemos una instalación muy, muy grande, pues se va a formar un capacitor mayor. Entonces, ¿esto qué hace? Pues se va generando una corriente en ese pequeño capacitor. Entonces, a lo largo de toda nuestra instalación vamos a tener ese polo positivo y ese polo negativo. Se forma un capacitor total. Ahora tenemos también una resistencia que se opone al paso de la corriente de un conductor activo al conductor de puesta a tierra, que es nuestro aislante del conductor. Entonces, ese aislante, pues es la resistencia que se opone al paso de esa corriente al conductor, al polo negativo. Entonces, tenemos una impedancia a lo largo de toda una instalación eléctrica. Entonces, esa impedancia pues nos va a generar, les digo, una corriente. Entonces, esa corriente es la denominada corriente de fuga y es la que tenemos que estar vigilando porque es muy pequeña, pero puede llegar a ocasionar un problema muy grave a una persona si no lo tenemos los debidos cuidados, sobre todo en una instalación hospitalaria, cuando el paciente está en un procedimiento invasivo. Entonces, esto es lo que se cuida mucho, la impedancia en un sistema hospitalario, en una detención crítica. Entonces, ese valor es el que continuamente está vigilando el monitor de aislamiento de línea. En tiempo real, el monitor de aislamiento de línea está vigilando esa corriente de fuga que existe en toda la instalación y en todas las cargas que yo conecte en el secundario de este transformador. Entonces, en tiempo real me está diciendo cuánta corriente de fuga existe en toda mi instalación y en mis cargas y me la muestra en el display y me está diciendo si es un valor peligroso o no. Ahorita vamos a ver en qué valor se debe alarmar el monitor de aislamiento, que es comúnmente en México y en Norteamérica los 5 miliamperes. Entonces, cuando llegamos a un valor de 5 miliamperes de corriente de fuga, el sistema se va a alarmar, nos va a alertar de que hay una corriente peligrosa y se tendría que tomar alguna acción por el ingeniero biomédico o por el personal de mantenimiento. Pero esto es lo que está vigilando en tiempo real el monitor de aislamiento de línea, que no tengamos una corriente peligrosa total que pueda llegar a circular por el paciente. Entonces, ahora, ¿qué pasa en este sistema? ¿Qué pasa si una persona se aterriza de una línea respecto a tierra? Entonces, ya vimos que en un sistema convencional que está aterrizado, pues esa corriente puede llegar a circular a los 80 o 100 miliamperes, que ya es peligroso para una persona. Entonces, ¿qué sucede en un sistema eléctrico aislado? Tenemos que cuidar que no circulen esos 83 miliamperes. Y ahorita lo vamos a ver cómo se logra en este sistema que no circulen esos 83 miliamperes o 100 miliamperes. Ahora, primero me debo de ir a lo que es nuestra norma oficial mexicana en instalaciones eléctricas. Si se van a lo que ustedes a lo que es el artículo 517 de la norma oficial en instalaciones eléctricas de la NOM 0010 de 2012, van a encontrar en el artículo 517 lo que compete a instalaciones en establecimientos de atención de la salud. Entonces ahí van a encontrar lo referente a instalaciones eléctricas para ese tipo de áreas.
tanto lo que es nuestra norma oficial mexicana como lo es el NELEC 70 de la NFPA. Entonces, ahí van a encontrar la parte del 517-160, el cual nos habla de los sistemas eléctricos aislados. Entonces, esto es importante porque ahí vamos a encontrar lo referente a este tipo de sistemas y qué tenemos que cuidar. Y una parte muy importante que me marca en ese 517-160 es la impedancia que debe de tener este sistema. Entonces, si lo leemos en el punto número 7, nos dice las características eléctricas del sistema eléctrico aislado. En primera me dice que se debe limitar el tamaño del transformador de aislamiento a 10 kilovolts amperes. Entonces, no podemos tener un tablero de aislamiento mayor a 10 kVA. Ese sería el tope en carga que te podemos tener en ese tipo de instalaciones. Ahora, dice también, se debe de utilizar conductores con aislamientos de baja corriente eléctrica de fuga para que una vez instalados y conectados todos los circuitos, la impedancia resistiva y capacitiva total sea mayor a 200,000 ohms. Entonces, este valor es muy importante en este tipo de instalaciones. Tenemos que cuidar que nuestra instalación tenga una impedancia mínima de 200,000 ohms. Entonces, este valor de aquí va a partir toda nuestra instalación y todo nuestro diseño de los sistemas eléctricos aislados, porque tenemos que cumplir ese valor. Y no es porque solamente sea un número, sino tiene que ver con la corriente que vamos a tener de fuga en ese tipo de instalaciones. Entonces, mínimo me piden que tengamos esa instalación de 200,000 ohms. Ahora, ¿cómo se logra tener esa impedancia, perdón? Recordemos cuando vimos el término de corriente de fuga. Es todo aquel capacitor que se forma a lo largo de toda mi instalación eléctrica, pues tenemos que hacerla que sea pequeño ese capacitor. Si tenemos una instalación demasiado grande, pues vamos a generar un capacitor mayor. Por lo tanto, pues vamos a tener una impedancia baja. Entonces, tenemos que cuidar ese capacitor. Por lo tanto, una instalación que no sea grande, que no tengamos demasiado cableado en el secundario del transformador. Y como segundo punto, pues cuidar la resistencia que tenemos del paso de un conductor activo al polo negativo. Entonces, tenemos que cuidar el aislante que tenemos de cableado. Entonces, esos son los dos puntos que cuidamos para tener esa impedancia mínima de 200,000 ohms en un sistema eléctrico aislado. Ahora te lo vamos a ver en cálculos, cómo funciona el sistema cuando cumplimos esa impedancia. Entonces, imaginémonos que hicimos una muy buena instalación, que cumplimos con los 200,000 ohms de impedancia, que cuidamos mucho lo que es el cableado y nuestras longitudes y utilizamos el cableado correcto y logramos una impedancia mínima de 500 kiloohms, como lo vemos aquí en este ejemplo demostrativo. Entonces, tenemos que del conductor café de la línea 2 respecto a tierra tenemos 500 kiloohms y de la línea naranja respecto a tierra tenemos otros 500 kiloohms de impedancia. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Pues podemos hacer una ley de Ohm y ver cuánta corriente va a circular en un sistema que tenga este tipo de impedancias. Simplemente, pues es aplicar la ley de Ohm, dividir el voltaje entre la suma de estas impedancias, nos daría una corriente que va a circular en este lapso, en esta impedancia, en estas impedancias de las líneas, de 0.12 miliamperes, la cual es una corriente muy baja para el cuerpo humano. El cuerpo humano empieza a tener el umbral de percepción de corriente cuando llega a 1 miliamper. De 1 miliamper a 10 miliamperes, el cuerpo empieza a sentir el paso de una corriente eléctrica. Cuando estamos hablando de 0.12 miliamperes, es una corriente baja para el cuerpo humano en cuestiones de macroshock. Entonces, es una corriente muy, 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 muy baja para el cuerpo humano teniendo ese tipo de impedancias. Ahora, ¿qué va a suceder con el voltaje? Igual se aplican ley de Ohm, si se van lo que es 120 entre 500, o perdón, o multiplicamos lo que es la corriente por la resistencia, pues vamos a tener que en la línea 1 respecto a tierra vamos a tener 60 volts y en la otra línea también 60 volts. Entonces el sistema está balanceado y tenemos los 120 volts necesarios para que operen mis equipos biomédicos. Entonces, así funciona el sistema. Ahora imaginémonos que hicimos un sistema desbalanceado, en el cual una impedancia estaba en 250 kilos, como lo vemos en esta imagen, y en la otra tenemos 500 kilos, en la cual puede ser que en este tipo de líneas utilizamos demasiado cableado o hubo empalmes que nos hicieron que esa impedancia decayera de los 500 kilos que deberían tener ambas líneas. Imaginémonos que estamos en este caso. ¿Cuánta corriente va a circular? Pues sería igual a los 120 volts entre la suma de las impedancias, que en este caso serían 750 kiloohms, y nos daría una corriente de 0.16 miliamperes. Seguiría siendo una corriente demasiado baja para el cuerpo humano. Todavía no tendríamos ni el umbral de percepción. ¿Qué pasaría así con el voltaje? Se nos va a desbalancear. Obviamente en una línea vamos a tener 40 volts y en la otra línea vamos a tener 80 volts.
pero aún así se sigue manteniendo, si yo muy del voltaje entre la línea café y la línea naranja, vamos a tener que tenemos los 120 volts necesarios para que sigan operando mis equipos biomédicos. Entonces, el sistema sigue operativo, sigue funcionando de manera correcta. Obviamente si hay un desbalance en las líneas, pero sigue funcionando de manera mis equipos biomédicos. Entonces, sucede esto, pero ahora vámonos a un caso más crítico, en el cual una línea se me fue a tierra, ya sea porque es un cortocircuito, o sea, que se me está yendo la línea, el conductor de puesta a tierra, o que una persona está tocando un conductor activo y está también tocando lo que es el conductor de puesta a tierra. Entonces, en ese momento esa impedancia se me va a ir a cero, completamente se me va a ir a cero, no va a haber nada que se ponga, que se ponga al paso de esa corriente. Pero ¿qué va a suceder con la otra impedancia? La otra impedancia sigue estando alta, sigue estando en 500 kilo ohms. Por lo tanto, esa impedancia me va a salvar de una corriente peligrosa. ¿Por qué? Porque si hacemos ley de Ohm, en este caso en el cual una persona ya se aterrizó en el conductor activo respecto a tierra, pues la otra impedancia es la que me va a seguir salvando de que tengamos pues una corriente alta. ¿Por qué? Porque si hacemos la ley de Ohm en este caso, 120 entre 500 kilo ohms, vamos a ver que van a circular 0.24 miliamperes en esta trayectoria, aún y con un primer fallo. Entonces, sigue siendo una corriente muy baja. Recordemos que el umbral de percepción está en 1 miliamper. Entonces, sigue siendo una corriente demasiado baja para el cuerpo humano y ya hubo un aterrizamiento de una línea. Obviamente, si se llega a aterrizar otra línea, aquí sí estaríamos hablando ya de un cortocircuito franco, por lo tanto, van a operar las protecciones, pero ante un primer fallo, las corrientes que van a circular por el cuerpo humano son muy bajas en un sistema eléctrico aislado. Es por esto, y esta es el principal punto del por qué se llegan a utilizar este tipo de sistemas en las áreas de tensión crítica. ¿Por qué? Porque ante un primer fallo estamos viendo que la corriente de retorno va a ser muy, 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 muy baja. Y esto pues nos salva de que tengamos un choque eléctrico en el cuerpo humano. Entonces, es por eso que se utiliza este tipo de sistemas. Ahora, otro caso es que se nos fue a tierra la otra impedancia, la que tenemos más alta, la de 500. ¿Qué va a suceder? Pues nos va a salvar la otra impedancia, la que tenemos de 250. En este caso van a circular 0.48 miliamperes. Sigue siendo una corriente demasiado, demasiado baja. Es por eso que nuestra norma oficial mexicana y el NEC 70 nos piden que tengamos mínimo una impedancia de 200,000 ohms, 200 kilo ohms. Es por eso que tenemos que cuidar mucho este valor de impedancias, que mínimo tengamos 200 kilo ohms para que las corrientes ante un fallo pues sean muy, muy bajas. Entonces, esta es la principal diferencia, es cómo funciona un sistema eléctrico aislado. Aquí está de manera, en resumen, cómo se comporta el sistema. Esto es la principal ventaja de un sistema eléctrico aislado. Que tengamos corrientes de fuga bajas. ¿Por qué? Porque lo que limita que circule una corriente por el cuerpo humano no solamente la resistencia del cuerpo, sino la impedancia alta que tenemos de retorno a la fuente, dado de que no tenemos una conducción o un contacto físico del secundario del transformador con lo que es el conductor de puesta a tierra. Por lo tanto, el retorno pues es una impedancia demasiado alta respecto a un sistema aterrizado en el cual en el momento que una persona llega a tocar una línea activa respecto a tierra, pues va a circular una corriente demasiado alta y ya vimos que lo único que lo va a salvar pues es la resistencia propia del cuerpo. Entonces, pues esto es un valor pequeño de la resistencia respecto a la corriente que puede llegar a circular en este tipo de sistemas. Entonces, es por eso que se utilizan este tipo de sistemas en los hospitales desde las décadas de los 70 y los seguimos, perdón, utilizando en las décadas actuales. Es el mejor el método para evitar ese tipo de problemáticas en ese tipo de áreas. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Ya les digo, disminuir las corrientes que puedan llegar a fluir a través del cuerpo humano y garantizar la disponibilidad incluso bajo una primera falla. También pondría como tercer función, pues estar monitoreando nuestro sistema en tiempo real. Este tipo de sistemas tienen esa ventaja que en tiempo real podemos saber cómo se encuentra eléctricamente nuestro sistema y podemos anticiparnos, prevenir un fallo eléctrico para una persona. Entonces, ¿por qué es necesario? Pues ya lo vimos eléctricamente cómo funciona, pero también es algo normativo. Entonces, nuestra norma oficial mexicana, el NOM 001C de 2012, nos la pide. También el NEC 70, desde los años 70 lo exige. Entonces, es algo que también se exige acá en nuestra norma oficial mexicana. ¿Y dónde? Bueno, ¿dónde lo debemos de poner? En todos aquellos lugares donde se practiquen procedimientos invasivos, que comúnmente son las salas de operaciones, las salas quirúrgicas, por mínimo que sea un procedimiento quirúrgico, ya sea un procedimiento ambulatorio,
una cirugía de corta estancia, tiene un procedimiento invasivo, por lo tanto debe de ser necesario un sistema eléctrico aislado. Y también se utilizan en aquellos lugares donde tengamos equipo de soporte de vida. ¿Por qué en este tipo de áreas? Porque tampoco podemos tolerar la interrupción de energía eléctrica en los equipos de soporte de vida. Llámese un electrocauterio, llámese una máquina de anestesia, un ventilador artificial. Este tipo de equipos pues deben de tolerar la primera falla. ¿Para qué? Por si hay un primer fallo, pues el sistema siga todavía operativo y no desconecte el equipo y pues tengamos una pérdida humana por desconectar un equipo eléctrico de ese tipo. Entonces, en todos aquellos lugares que se cumpla una de estas dos cuestiones o ambas, tenemos que tener de manera obligatoria, por nuestra norma oficial mexicana, un sistema eléctrico aislado por cada uno de estos quirófanos y por cada una de estas camas de terapia intensiva. Entonces, comúnmente, ¿cuáles son esas áreas? Bueno, las estaba resumiendo, son salas de cirugía, terapias intensivas por cualquier terapia intensiva, ya sea adultos, pediatría, neonatal, en salas de choque, comúnmente en este tipo de áreas, como es el primer punto donde llega un paciente en estado crítico, pues se practica un procedimiento invasivo, se hace se le conecta un equipo de soporte de vida. En tococirugía es una cirugía que se practica en ese momento, entonces en cualquier momento que les digo que se practica una cirugía, ahí va a ir. Entonces, comúnmente son salas de operaciones, tococirugía, salas de expulsión, terapias intensivas, donde se colocan ese tipo de tableros de aislamiento. Y bueno, les platicaba del monitor de aislamiento del INE, y esto yo lo considero el alma y el cerebro, el corazón de todo este sistema, dado de que es el que nos está alertando y nos está diciendo cómo se encuentra el sistema. Ahora, si nosotros nos vamos al 517-160 de nuestra norma oficial mexicana, vamos a encontrar la definición del monitor de aislamiento y qué debe de contener. En primera nos dice que el monitor debe estar diseñado de tal manera que tenga una señalización de color verde que pueda verse fácilmente por las personas dentro de la sala de operaciones o áreas de agentes anestésicos inhalatorios y permanecer iluminada cuando el sistema esté debidamente aislado de tierra. Entonces, primero debemos tener una señalización verde que nos diga que el sistema está funcionando de manera correcta y no tenemos en peligro la instalación eléctrica. Entonces tenemos un LED verde y toda la pantalla se coloca en verde cuando esté de manera correcta y también nos dice una palabra que está safe o está seguro. Y nos dice también que además debe de contener una lámpara de color rojo, la cual es una lámpara de color rojo señalizadora y una alarma audible. Deben de energizarse cuando la corriente total peligrosa, que consiste en posibles corrientes de fuga resistivas o capacitivas de cualquier conductor aislado a tierra, alcance un valor cercano a los 5 miliamperes en condiciones de tensión eléctrica normal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega un valor de corriente de fuga de 5 miliamperes, que esto quiere decir que tenemos un bajón en nuestra impedancia o en nuestra resistencia, pues se va a incrementar este valor de corriente y por lo tanto cuando llegamos a un umbral de 5 miliamperes va a cambiar completamente su señalización, a hacer una alarma roja y también va a empezar una alarma audible para que todos se den cuenta que el área está peligrosa para un paciente. Entonces, esto sucede cuando tenemos un fallo, ya sea de un equipo, de una instalación o del propio tablero de aislamiento, empieza esta alarma, pues avisarnos de que estamos ante un fallo. Entonces, estas son cuestiones de cómo debe de funcionar el monitor de aislamiento de línea. Ahora, recordemos cuando vimos al inicio de estas cuestiones ya técnicas, la capacidad del tablero de aislamiento y les comenté que lo máximo que podemos tener en cuestiones de tablero de aislamiento son 10 kVA. Ahora, muchas veces nos preguntan cuando se hace el diseño, pues qué tablero poner, qué capacidad poner dependiendo del área donde se vaya a instalar el tablero. Entonces, pues primero hay que calcular la capacidad del tablero de aislamiento. ¿De qué depende? Pues depende del área donde se va a estar colocando el tablero de aislamiento, la cantidad mínima que debemos de tener de equipo biomédico por normatividad. Entonces, un error aquí muy común que se llega a utilizar, se llega a hacer, perdón, en el diseño, pues es o poner un tablero demasiado bajo para el área donde lo vamos a instalar, o también estar demasiado sobrado para el área donde se va a instalar. Entonces, tenemos que tener cuidado en la capacidad que seleccionemos. ¿Por qué? Porque también no es que tengamos un amplio catálogo, todos los fabricantes de tableros de aislamiento. Tenemos en el catálogo tableros de 3 kVA, 5 kVA, 7.5 y 10 kVA. Esas son las capacidades en kVA que tenemos de los tableros de aislamiento. Hay algunos otros tableros de aislamiento, pero esos son para cuestiones especiales, que son para equipo de rayos X o equipo de rayos láser, que son ya para capacidades más altas de 15-25. Hay una excepción en la norma que sí me permite tener este tipo de tableros,
pero para lo que son cargas por arriba de los 120 volts, para equipos comúnmente de 220 volts, sí me permite tener ese tipo de cargas, pero para cargas a 120 volts y que son las comunes, lo máximo que puedo tener yo son 10 kVA. Y bueno, estas son el catálogo de todos los fabricantes de tablero de aislamiento, llámese Square, llámese Podlover, llámese Bender, manejan estas capacidades en kVA de tableros de aislamiento. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo vamos a calcular la capacidad del tablero de aislamiento? Pues primero debemos de saber en dónde lo vamos a instalar, si es un quirófano, si es una terapia intensiva, si es una sala de choque, si es una tococirugía. Bueno, esto lo determinaría el ingeniero biomédico en dónde se va a instalar el tablero. Ahora, con base en esto, en dónde se va a instalar el tablero, tenemos una norma muy importante, que es la NOM 016 de la Secretaría de Salud, la cual establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento para hospitales. Entonces, si yo me voy a esta norma, voy a encontrar qué características de infraestructura y equipamiento deben de tener en ese tipo de áreas. Y si me voy a esta norma, vamos a encontrar en la área de unidad quirúrgica, sala de operaciones, qué tipo de equipo debemos de tener en ese tipo de áreas. Me dice equipo mínimo que debemos de tener en ese tipo de áreas. Y está desde un aspirador de succión regulable, de un equipo para anestesia, de una lámpara de cirugía, de un monitor de signos vitales, un negatoscopio, una unidad electroquirúrgica. Me dice la cantidad mínima de estos equipos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues podemos hacer afortunadamente un cálculo de cargas con la cantidad de equipos que me pide esta norma. Entonces, esto es lo que hacemos cuando hacemos el diseño de este tipo de áreas. Vemos qué área es, se determina con un cálculo de cargas junto con un ingeniero biomédico qué tipo de cargas van a tener en este tipo de áreas y se puede determinar los kVA que van a ser necesarios para los quirófanos, para las terapias, para la sala de choque. Entonces, con base en esto, pues bueno, nosotros ya por experiencia sabemos qué capacidad de tablero van a tener dependiendo del área. Un ejemplo, para lo que son quirófanos de alta tecnología o que son para trasplantes de corazón, de algún órgano, para cirugías ya más complejas, sí llegan a utilizar transformadores de aislamiento de 7.5 a 10 kVA. Este tipo de quirófanos no son tan convencionales que veamos en todos los hospitales, pero bueno, llegan a existir y en ese tipo de áreas de cirugía, pues tienen transformadores de aislamiento, tableros de aislamiento entre 7.5 a 10 kVA. Ahora, los quirófanos que son los convencionales, los de batalla, los que comúnmente vamos a encontrar en un hospital, en una clínica, pues son quirófanos que son para cirugías convencionales, tococirugía, cirugía mayor ambulatoria, cirugías convencionales que se llegan a utilizar en ese tipo de áreas. Ese tipo de áreas tienen tableros de aislamiento de 5 kVA, que son los que comúnmente se utilizan o son los de batalla para este tipo de áreas. Entonces, los de 5 kVA los van a encontrar muchísimo en el mercado. Y otra capacidad también que van a encontrar mucho en el mercado son los de 3 kVA. Los de 3 kVA comúnmente se utilizan para lo que son terapias intensivas, dado de que la cantidad de equipos es menor a una cirugía, o para lo que es a lo mejor un quirófano de cirugía menor, salas de urgencias, están destinados a intervenciones ambulatorias, intervenciones de estabilización. Entonces, ese tipo de tableros se llegan a utilizar en ese tipo de áreas, pero bueno, también son común que los encuentren, entonces comúnmente van a encontrar 3 y 5 kVA. Ya 7.5 y 10 kVA sí llegan a utilizar, pero son a un grado menor. Comúnmente van a encontrar en el mercado entre 3 y 5 kVA. Y pues bueno, teniendo ya en cuenta lo que es la capacidad del transformador, pues también es un punto importante a considerar, que también nos llegan a preguntar mucho, es cuántas cargas puedo alimentar con un tablero de aislamiento. Ahora, si yo me voy al 517-160, igual de mi norma oficial mexicana, lo que es igual el NEC 70, vamos a encontrar que un transformador de aislamiento no debe alimentar a más de una sala de operaciones o cama para área de tensión crítica en terapias intensivas, excepto lo especificado en los siguientes incisos. Pero primero me dice que no debo alimentar a más de una cama o sala de operaciones para áreas de tensión crítica, ni tampoco más de una cama para áreas de terapia intensiva. Entonces, si tenemos 5 quirófanos, debemos tener 5 tableros de aislamiento. Si tenemos 8 camas de terapia intensiva, pues las 8 deben de tener cada una su tablero de aislamiento. Entonces, es importante considerar esto porque, bueno, aquí es un punto siempre a checar cuando se está diseñando un área hospitalaria. Entonces,
Pues primero tenemos que tener un tablero de aislamiento por cada una de estas salas de operaciones o por cada cama de terapia intensiva. Obviamente las capacidades van a variar, no es lo mismo una terapia intensiva que un quirófano. Y bueno, las excepciones que me marca la norma es que para la aplicación de lo que es esta anestesia, ahí sí me permite que tengamos esa área alimentada desde otro tablero de aislamiento. Me dice, para las salas de inducción de anestesia, si una sala de inducción da servicio a más de una sala de operaciones, se permite que los circuitos aislados de la área de inducción se alimenten de un transformador de aislamiento de cualquiera de las otras salas de operación. Entonces quiere decir que si tenemos un área específica para aplicar anestesia y luego ya movemos a los pacientes a los quirófanos, esa sala de inducción sí la podemos alimentar desde otra área de otro quirófano, solamente para este caso, pero también me maneja para altas tensiones, me dice que se permiten que los transformadores de aislamiento alimenten a varios contactos grado hospital instalados en diferentes áreas para el paciente donde se cumpla lo siguiente. Para contactos grado hospital, estén reservados para alimentar equipos que necesiten 150 volts o más, por ejemplo, unidades de rayos X, unidades de lo que son equipo láser y para clavijas que no sean intercambiables con los contactos del sistema eléctrico aislado. Entonces, solamente me permite para equipo de rayos X que maneje más de 120 volts, que comúnmente son, les digo, equipos de rayos X, equipo de rayos láser, que manejen 220, 480. Sí me permite que tengamos varios contactos a lo largo de todos mis quirófanos alimentados a un solo tablero de aislamiento, pero comúnmente todos los contactos convencionales donde vamos a conectar lámpara, la lámpara quirúrgica, equipo de anestesia, electrocauterio, todo este tipo de equipos van a ir a un solo tablero de aislamiento por quirófano o por cama de terapia intensiva. Entonces, este es un punto importante porque de aquí determinamos también cuántos tableros de aislamiento vamos a tener en nuestra clínica o en nuestro hospital. Bueno, continuando con los puntos a revisar. Bueno, no sé si hasta este punto existe alguna pregunta antes de continuar. Es muy técnico todos estos puntos, de que luego podemos llegar a confundirnos en algún aspecto. Pero bueno, no sé si a este punto tengan alguna pregunta o si no al final de la presentación, con todo gusto podemos activar ahí los micrófonos. Pero si tienen alguna pregunta, con todo gusto nos la pueden hacer saber aquí en el chat, que con todo gusto yo me pudiera parar y platicar un poquito antes de avanzar en los temas. Bueno, si no hay una pregunta, vamos a continuar. Les digo, si no, al final, pues vamos a habilitar lo que son las preguntas y respuestas. Continuando con el tipo de cableado que debemos de tener en este tipo de áreas, en primera se debe, nos dice en el punto, creo que hay una pregunta. Voy a detener un momentito. Ingeniero, le voy a permitir si quiere activar su micrófono. Sí, ingeniero, Sí. disculpa, ahorita decías que en una sala, en un quirófano puedes tener un tablero para lo que son los servicios de la operación, de la cirugía, y otro para la cama de terapia intensiva dentro del mismo quirófano, ¿sería? No, sería un tablero de aislamiento para un quirófano solamente. Por ejemplo, si tuviéramos 5 salas de cirugía, serían 5 tableros de aislamiento. Y para terapias intensivas, que ya puede ser una UCI, una UCIA, cualquier otro tipo de áreas, comúnmente llevan 5, 6, 8 camas, 10 camas. Normativamente, si nos vamos como lo vimos en el punto del transformador de aislamiento, sí tendríamos que tener un tablero de aislamiento por cada cama de terapia intensiva. Entonces, es decir, si tuviéramos un área de UCIA y tenemos 10 camas, tendríamos que poner los 10 tableros de aislamiento. Obviamente, la capacidad de cada tablero de aislamiento sería menor a la de un quirófano. Comúnmente, quirófanos llevan 5 kVA, pero terapias intensivas llevan por lo general 3 kVA. O sea, entonces cada cama tendría que tener su propio tablero de aislamiento en terapia intensiva, Así es. dado que en el quirófano pues ya tienes tu tablero especial para el quirófano, ¿no? Tal cual, ingeniero, sí, tal cual, sí. Normativamente, así nos lo marca en nuestra norma 2012. ¿Por qué lo hace así nuestra norma? Sobre todo el debate ha surgido mucho en terapias intensivas, porque imaginemos un hospital que tiene 10, 12 camas, pues poner 12 tableros, 10 tableros, pues no es cualquier Exactamente, cosa. exactamente. Entonces, ¿por qué lo pide así nuestra norma? Porque llegaban en ocasiones, hace muchos años, a poner un tablero para, un decir, 8 camas de terapia intensiva. Se llegaba a alarmar el tablero de aislamiento y tendríamos que inhabilitar las 8 camas para poder lograr detectar en dónde está el fallo eléctrico. Entonces, muchas veces tendríamos que parar un montón de camas de usuarios
para saber exactamente dónde ocurrió. Entonces, esto era un problema muy grave. Entonces, por eso se determinó desde hace algunos años, ya tiene, desde lo que es el NEC 2005, en esos años, determinar que se pusiera un tablero por cada cama de terapia intensiva. Bueno, perdóname, es que también no entendí bien. Dentro del quirófano tengo los servicios críticos de la cirugía, pero decías tú que los contactos normales y la lámpara de la cama, digo, de la cirugía, esos van a otro tablero de aislamiento diferente del tablero de la cirugía misma, de los equipos de la cirugía. Ujú. Dentro de una sala de operaciones vamos a tener tanto equipo crítico para el paciente y equipo que es para otro tipo de usos. Sí, Comúnmente el que vamos a utilizar en el sistema eléctrico aislado es todo equipo necesario para el paciente, llámese electrocauterio, máquina de anestesia, la propia lámpara quirúrgica también va en el tablero de aislamiento, pero solamente esa iluminación. Ya lo que es la iluminación general, contactos para lo mejor para limpieza o para otro tipo de cuestiones en el quirófano, eso sí van a otro tablero de distribución. Pero pero lo que son... Ajá. pero no de aislamiento. No de aislamiento, sí. Con que no tengamos ahí equipo de soporte de vida o equipo biomédico para el paciente, pueden ir a otro tipo de contactos. De hecho, nuestra norma sí nos permite que tengamos tomacorrientes dentro del quirófano que vengan de otro sistema que no proceda del sistema eléctrico aislado. O sea, puedo tener dos tableros, uno normal y uno aislado Tal dentro cual. del quirófano. Tal Ok. cual. Gracias, muy amable. Sí, ingeniero, no, con todo gusto, Inge. Cerramos el... Ok. Bueno, vamos a continuar con las cuestiones del cableado, que es una parte importante, recordando el valor de impedancia que debemos de cumplir, que son 200,000 ohms. Recordamos que vimos que es un capacitor y una resistencia, entonces tenemos que cuidar ambos aspectos. Ahora, ¿cómo cuidamos la resistencia? Pues es con el aislante que tiene el conductor eléctrico. Entonces, si me voy a esta parte del 507-160, inciso 7, vamos a encontrar que nos dice que se debe de minimizar la longitud de los conductores eléctricos derivados del sistema eléctrico aislado. Entonces, cuando me dice primero la palabra minimizar, pues es reducir a su máxima expresión o reducirlo a lo que más que se pueda lograr. Entonces, tenemos que minimizar la longitud de los conductores. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un capacitor que tenemos que cuidar de que no se incremente para que nuestra impedancia sea adecuada. Y en segunda dice, se deben utilizar conductores con aislamiento que tengan una constante dieléctrica menor a 3.5 y una constante de aislamiento mayor a 6100 megaohm metro, con el objetivo de reducir la corriente eléctrica de fuga de cada línea respecto a tierra en toda nuestra instalación. Entonces, pues tenemos que cumplir con estas características dieléctricas y de resistencia a nuestro conductor. Ahora, pues nos tendríamos que ir a los fabricantes de aislantes de cableado. Entonces, si nos vamos a los fabricantes de aislantes de cableado, vamos a encontrar que el aislante XLP, que es el polietileno de cadena cruzada, cumple con estas constantes tanto dieléctricas como de resistencia. Entonces, es el único material, el XLP, que cumple con estas características. Si ya nos vamos al que es al PVC o al PE, que es el polietileno, entonces no vamos a encontrar estas características. Entonces, tendremos que irnos a un aislante XLP. Ahora, el aislante XLP que cumple con estas características, pues es el cable XHHW o cable RHW. Imagino, pues los han escuchado ahí en el mercado. Entonces, este tipo de conductores cumplen con esas características eléctricas y de resistencia y es el que tenemos que tener en nuestra instalación a partir del secundario del transformador de aislamiento. Entonces, de acuerdo a nuestra norma oficial mexicana, pues tendríamos que tener ese tipo de cableados. Ahora, bueno, ya cumplimos con el cableado, que es el RHW o el XHW. Ahora tenemos que cuidar también la cantidad de cableado. Les digo, es un capacitor que se va a formar a lo largo de toda nuestra instalación. Y como lo vieron en el artículo anterior, pues nos dice que se debe minimizar la longitud de los conductores. Entonces, ¿cuánto podemos meter de cableado? Pues bueno, vamos a hacer un cálculo para determinar esto. Primero tenemos que cuidar los 200,000 ohms de impedancia que tiene el sistema. Ese es un punto siempre crítico a considerar en nuestro diseño. Ahora, como sabemos, pues manejamos una instalación a 120 volts. Entonces, si practicamos una ley de Ohm, de dividir el voltaje entre lo que es la impedancia, la resistencia, la capacitancia que tiene el circuito, pues si hacemos simplemente 120 entre los 200,000 kilo ohms que me pide nuestra norma oficial mexicana,
pues vamos a encontrar una corriente total de 0.6 miliamperes. Ahora, esos 0.6 miliamperes son los que tengo permitidos de fuga de mi tablero de aislamiento, de mis conductores, hasta lo que son mis tomacorrientes. Entonces, en todo este sistema máximo tengo permisible una corriente de fuga de 0.6 miliamperes, una corriente demasiado baja para que tengamos una protección hacia el paciente. Entonces, por eso la norma me pide mucho que cuide los 200,000 ohms de impedancia. ¿Qué pasaría si no logro esos 200,000 ohms de impedancia? Imaginémonos que tengamos 100,000 kilo ohms, 50 kilo ohms de impedancia, pues esa corriente va a empezar a incrementar y puede llegar a ser peligrosa por un paciente. Entonces, es por eso que tenemos que cuidar que toda nuestra instalación máximo tenga una corriente de 0.6 miliamperes. Son con base a los 200,000 ohms de impedancia. Ahora, ¿cómo partimos para calcular cuánto cableado puedo meter ahí ese sistema? Entonces, primero tengo que cuidar cuánta corriente de fuga tiene mi propio tablero de aislamiento, porque todo va a generar una corriente de fuga, porque aunque sea un equipo nuevo, aunque sea el mejor aislante, va a generar una pequeña corriente de fuga. Ahora, primero tenemos que cuidar que el propio equipo que está diseñado para monitorear la corriente tenga una corriente muy baja. Entonces tenemos que ver este tablero de aislamiento, cuánta corriente máxima tiene permisible para fugar. Afortunadamente, los tableros de aislamiento se prueban que tengan una corriente de fuga baja. ¿Cuál es esta norma que regula estos tableros de aislamiento? Como sabemos, nuestros tableros de aislamiento por lo general provienen de Norteamérica, de Estados Unidos. Entonces, allá tiene una UL que revisa este tipo de tableros de aislamiento. Afortunadamente, hay una UL especializada para revisar que los tableros de aislamiento cumplan con las características de fabricación adecuadas. ¿Cuál es esta UL? Es la UL 1047. La UL 1047 revisa que los tableros de aislamiento cumplan con características de corriente de fuga muy bajas y de acuerdo a los estudios que determinaron que son adecuados. Ahora, esta UL 1047 tiene dos tablas muy importantes. Es la tabla 3.1 y 3.2 de la UL. Esta tabla 3.1, por ejemplo, si nos vamos a esa tabla, nos dice que para tablero de aislamiento de 5 kVA, máximo tenemos disponible para fuga 40 microamperes de fuga por cada tablero de 5 kVA. Entonces, esa es la corriente disponible que tengo de fuga para tableros de aislamiento de 5 kVA, los que fueron fabricados bajo L1047. Ahora, también me dice que para los transformadores de aislamiento, que es un embobinado, por ejemplo, para los de 5 kVA, tengo disponibles 20 microamperes de fuga, máximo para los transformadores de 5 kVA. Entonces, con esto ya me da pues una idea de cuánta corriente pueden tener este tipo de tableros. Entonces, si yo sumo estos 40 microamperes, que es el propio panel, y los 20, que es el transformador, pues sé que máximo van a tener de fuga el propio equipo 60 microamperes, que sería simplemente sumar esos 40 y esos 20. Entonces, sé que esos 60 microamperes son los que tienen máximo para fugar lo que es el propio tablero. ¿Para qué quiero saber esto? Porque si ya sabemos que podemos tener 0.6 miliamperes, o si lo traslado a micros, serían 600 micros disponibles para todo mi sistema, pues sé que si resto esos 60 que el propio equipo me va a generar, me van a quedar 540 microamperes para lo que es toda esta parte del cableado y los tomacorrientes. Entonces, me quedan 540 disponibles de los 0.6 o 600 micros que me permite la norma para lo que es mi cableado y mis tomacorrientes. Me queda esa corriente de 540 microamperes. Ahora, ¿para qué me sirve saber esos 540 microamperes? Porque afortunadamente ya hay tablas muy importantes o estudios de la IEEE, por ejemplo, este estudio de la IEEE, el 602-2007, la cual nos menciona la corriente de fuga para conductores XHHW o RHW, para conductores XLPE. Entonces, esta UL muy importante, perdón, esta IEEE, este estudio de la IEEE muy importante, me dice que para conductores XLPE tenemos una corriente de fuga de un microamper por cada pie que tengamos yo de este cableado. Entonces, imaginémonos que nos protegemos, que tomamos un 10% de fuga, que va a estar jugando 1.1 microamper por cada pie. Pues simplemente a mí me quedaría dividir los 540 que tengo disponible para mi cableado, dividirlos entre 1.1, que es la fuga que tiene el cableado XLPE, y me daría una distancia de cableado de 591 pies, o si lo traslado a metros, 149, 150 metros disponibles
en lo que es el secundario de mi transformador para cablear con un conductor XLP. Entonces, tendría 150 metros disponibles de todos, la suma de todos mis circuitos para cablear en mi tablero de aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos un quirófano que comúnmente tienen alrededor de 54 metros cuadrados, dependiendo ya del quirófano o del área de especialización. Imaginémonos que vamos a tener a lo mejor 12 tiradas de cable del tablero de aislamiento. Entonces, si tenemos 12 tiradas de cable, pues tendría disponible alrededor de 12 metros, 13 metros disponibles para cablear desde mi tablero de aislamiento hasta lo que son mis tomacorrientes para cada circuito. Entonces, dependiendo de la cantidad de circuitos que voy a meter yo en mi tablero de aislamiento y dónde se encuentra ubicado el tablero de aislamiento, es la cantidad de metros que puedo meter. Entonces, imaginémonos que vamos a meter o vamos a tener tiradas de 12 metros. Desde que sale de mi tablero de aislamiento, sube al plafón, se va por todo el plafón y baja a lo que es mi tomacorrientes o a mi lámpara quirúrgica o mi equipo fijo. Pues tendríamos, por ejemplo, si son tiradas de 12 metros, máximo 12 circuitos disponibles. O imaginémonos que está un poquito más alejado el tablero de aislamiento, que fueran 17 metros, tendríamos disponibles 8 circuitos. Entonces, por lo general, los tableros de aislamiento siempre los van a encontrar que vienen en fábrica con 8 circuitos, con 8 interruptores termomagnéticos ya instalados en el tablero de aislamiento. Tienen la capacidad de expandirse hasta 16 interruptores, pero por lo general siempre van a encontrar que los tableros vienen con 8 interruptores de fábrica. ¿Para qué? Para cuidar que no excedamos de los 150 metros de cableado disponible al cablear nuestras cargas. Entonces, esto es algo muy importante a cuidar porque muchas veces la ubicación del tablero de aislamiento es determinante para que no excedamos esos 150 metros de cableado en el secundario de mi tablero de aislamiento. Entonces, esto es en cuestiones de la cantidad de circuitos y la cantidad de cableado. Ahora, la identificación de conductores que tenemos que tener. Pues bueno, ya me adelanté hace unas diapositivas, nuestra norma oficial nos lo dicta, nos dice que la identificación de los conductores debe ser como lo marca lo siguiente. Y nos dice que para el conductor de aislamiento 1 debe ser color naranja, con al menos una raya o banda continua de color distinto al verde, blanco o gris en toda la longitud de sus conductores. Y también nos dice que para el conductor de aislamiento 2 debe ser un color café, igual con la banda blanca, perdón, con una banda distinta al color blanco, gris o verde. Ahora, este cableado no es tan sencillo conseguirlo. De por sí el cable XHHW o RHW no es tan sencillo conseguirlo. Ahora, en colores café, naranja, es muy difícil. Y ahora que tengo una banda a lo largo de todo el conductor, distinto al blanco, al gris o al verde, es mucho más complicado. Entonces, yo acá en México sí nos hemos, sí, nosotros mismos en Group Works manejamos, de hecho, lo que es el cableado naranja y café XHHW, pero en lo que es las bandas de color distintas al blanco, gris o verde, es imposible o me ha tocado muy pocas veces verlo en alguna instalación eléctrica. Entonces, comúnmente van a ver en el mercado cableados naranja y café, sí, XHHW deben de ser de ese tipo de aislante, pero con la banda es muy complicado. Entonces, esto es en cuestiones de la identificación de los conductores de los tableros de aislamiento. Cuando encuentran una instalación que tenga ese tipo de colores, pues saben que viene de un transformador de aislamiento, el cual es un sistema eléctrico aislado. Entonces, bueno, resumiendo, pues ya vimos la corriente de fuga que puede tener el tablero de aislamiento en cuanto se alarma, lo que es el cableado. Ahorita vamos a ver lo que son los tomacorrientes, el sistema equipotencial de tierras. Pero bueno, no sé si a este punto, hasta este momento tengan alguna pregunta, alguna sugerencia. Si bien estamos viendo cuestiones normativas, pues son las que se basan en las instalaciones eléctricas. Es un poquito técnico, pero si ustedes tienen alguna pregunta más práctica, con todo gusto aquí el ingeniero Juan Carlos se las puede resolver sin ningún problema. Y de no ser así hasta el momento, pues podemos continuar, yo creo, Juan Carlos. Ok, bueno, continuamos y si no, al último, pues dejamos ahí un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, pues vamos a continuar. Algunos otros elementos a considerar. Bueno, me voy a adelantar esta diapositiva para irnos por cada uno de ellas. Hace rato nos preguntaron ahí qué cargas se deben de conectar al sistema eléctrico aislado. Primero es todo equipo móvil biomédico que vaya a estar implícito en el paciente. Les digo, llámense máquinas de anestesia,
electrocauterio, el LSG, un respirador artificial, pero también hay equipo fijo que va en un quirófano, en una terapia intensiva. Comúnmente en quirófanos es donde está el equipo fijo. ¿Cuál es el equipo fijo? Aquel equipo que no tiene un cordón y clavija, sino que simplemente su cableado va directamente a lo que son los interruptores del tablero de aislamiento. ¿Cuál es comúnmente este equipo? Las lámparas quirúrgicas. Las lámparas quirúrgicas deben de ir al tablero de aislamiento porque son consideradas equipo de soporte de vida. Entonces, las lámparas quirúrgicas deben de ir al tablero de aislamiento, solamente las lámparas quirúrgicas, no meter la iluminación general de un quirófano, porque muchas veces sí nos preguntan esto, si podemos meter la iluminación general. No va la iluminación general a este tablero, estos van a otro tablero de distribución. Entonces, las lámparas quirúrgicas sí, también como equipo fijo pueden encontrarse algún reloj cronómetro, algún negatoscopio, algún equipo que ya esté completamente importado en muro. Entonces, este tipo de equipos también los llegan a conectar a lo que es el sistema eléctrico aislado. Pues bueno, es importante cuidar qué tipo de cargas vamos a meter al tablero de aislamiento. Ahora, también el tipo de piso que llevan ese tipo de áreas. En ese tipo de áreas, esto sí es más como una sugerencia en lo que son quirófanos. Se sugiere que lleven un piso llamado conductivo. Un piso llamado conductivo está en un rango entre 25 kiloohms a lo que es un megaohm. Entonces, cuando tengan un quirófano, comúnmente llevan este tipo de pisos, el cual está hecho para que toda aquella estática que se genera al caminar alrededor del paciente, pues tenga una conducción efectiva a lo que es el conductor de puesta a tierra, el sistema equipotencial de tierras que tenemos en nuestro quirófano. Y para lograr esto, se sugiere que tengamos un piso conductivo. Les digo, el rango de este piso está entre 25 kilos y 1 megaohm. Arriba de estos valores de piso, lo que es arriba de 1 megaohm, vamos a encontrar lo que es el piso disipativo, que es comúnmente se utiliza para lo que es donde se fabrican semiconductores, ese tipo de electrónicos, tienen ese tipo de pisos para evitar ese tipo de estática y dañar los semiconductores. Entonces, para este tipo de áreas hospitalarias tenemos un piso mayor, menores en resistencia, pero mayores en eficacia de transmitir lo que es la diferencia de potencial a lo que es el conductor de puesta a tierra. Entonces, para este tipo de áreas, el piso que comúnmente se utiliza es el llamado piso conductivo. Para el sistema de tierras, en ese tipo de áreas se debe de cuidar que todas las superficies metálicas expuestas se encuentren al mismo punto equipotencial de tierras. Entonces, no podemos tener diferentes puntos de tierra en un quirófano. ¿Por qué? Porque una pequeña diferencia de potencial de un sistema de tierras respecto a otro puede llegar a ocasionar un voltaje, una corriente que puede llegar a ser peligrosa para un paciente. Entonces, tenemos que cuidar que todo el sistema de tierras de mi quirófano esté un sistema equipotencial de tierras. ¿Qué quiere decir esto? Que esté conectado a todo el sistema de tierras del tablero de aislamiento. De ahí, pues bueno, va a derivar todo lo que tengamos en cuestiones metálicas o conducción de energía eléctrica en mi quirófano. Entonces, es un punto importante a considerar de no tener sistemas equipotenciales diferentes en lo que es mi quirófano. Cuando hablamos de sistema equipotencial, tenemos que cuidar sobre todo un área muy particular que es la llamada vecindad del paciente. La vecindad del paciente va de 1.8 metros alrededor de la mesa quirúrgica, como lo vemos aquí en la imagen, 1.8 metros de distancia del límite de la mesa quirúrgica hasta donde topen esos 1.8 metros o hasta la pared y 2.3 metros de altura. ¿Qué quiere decir esta área en específico? Quiere decir que esa área en específico, cualquier equipo puede llegar a dañar al paciente. ¿Por qué? Porque si un médico, una enfermera toca un equipo y luego toca al paciente, le puede llegar a transmitir una corriente. Por lo tanto, todos los equipos y todo el sistema de tierras debe de estar debidamente cuidado en esta vecindad. Es el área mucho más peligrosa en un quirófano, esta vecindad del paciente. Entonces, tenemos que tener demasiados cuidados que todo equipo biomédico, todo equipo eléctrico, todo parte metálica que entre dentro de esta vecindad esté debidamente aterrizada a lo que es el sistema equipotencial de tierras del tablero de aislamiento. Entonces, es importante cuidar este aspecto, la vecindad del paciente. Y bueno, en lo que es esto ya lo vimos de lo de la puesta a tierra. Toma nos dice que dentro de la vecindad de la paciente debemos de tener un sistema de puesta a tierra dotados con conductores para puesta a tierra redundante. Nos maneja un término muy importante que es la tierra redundante, en la cual nos va a llevar a que la instalación lleve ductos metálicos, dado que se utiliza este mismo ducto metálico para la conducción del conductor de puesta a tierra hasta lo que es la carga. Entonces, primero tenemos que tener una tierra redundante en lo que son este tipo de sistemas eléctricos.
Y quiere decir que no solamente con el conductor de puesta a tierra vamos a llegar a los tomacorrientes o a la carga, sino con la propia instalación, con el ducto metálico, vamos a hacer esa conducción del conductor de puesta a tierra hasta lo que son las cargas, a lo que es el tomacorriente. Entonces tenemos que tener tierras redundantes y me pide que mínimo el calibre que tengamos del conductor de puesta a tierra en ese tipo de sistemas sea de calibre 10. Entonces es importante considerar esto y bueno, se dice que se debe minimizar la distancia entre el punto de puesta a tierra de la vecindad del paciente y el punto de referencia a tierra del tablero de aislamiento. Entonces no podemos tener, les digo, puntos de tierra distantes, sino debe ser un sistema equipotencial y esto no debe de superar los 20 milivolts. Entonces es un valor de voltaje muy pequeño, de diferencia potencial muy pequeño para evitar cualquier problema con el paciente. Entonces, esto es lo que se cuida en cuestión del conductor de puesta a tierra. Ahora también algo muy importante que nos llegan a preguntar, la ubicación del tablero de aislamiento. De ahí determinamos, recuerdan hace un momento, la distancia de cableado. Entonces, tenemos que cuidar mucho la ubicación del tablero de aislamiento. Si nos vamos igual al 517-160, vamos a encontrar la ubicación del equipo. Nos dice que los transformadores de aislamiento en conjunto con el conjunto motor generador, las baterías, cargadores de baterías y las protecciones contra sobrecorrientes asociadas al primario o secundario no deben de instalarse en áreas peligrosas clasificadas. El alambrado del circuito secundario aislado que se prolongue dentro de estas áreas para la aplicación de licencia debe instalarse de acuerdo al 501-10. Afortunadamente, este tipo de áreas como quirófanos ya no son catalogadas áreas peligrosas clasificadas. La mezcla de gases anestésicos ha cambiado muchísimo de lo que fueron los años 50, 60, 70, 80. En ese tipo de áreas sí manejábamos agentes anestésicos altamente peligrosos. Recordemos que en los antecedentes que vimos había una serie de explosiones e incendios muy graves en esas décadas. La mezcla de gases anestésicos ha cambiado en la actualidad desde hace ya algunas décadas ha cambiado, entonces ya la mezcla no es altamente explosiva como lo fue en esas décadas. Entonces en la actualidad ya no es considerada un área peligrosa clasificada, a menos que lo determinara un anestesiólogo o una persona de autoridad en este tipo de cuestiones de los gases anestésicos de otra manera, pero en la actualidad no es considerada como un área peligrosa clasificada. Por lo tanto, podemos tener el tablero de aislamiento internamente en nuestro quirófano, en nuestra terapia intensiva. De hecho, es lo ideal porque minimizamos la cantidad de conductores, la cantidad la distancia, perdón, de conductores de lo que es mi sistema eléctrico aislado. Entonces, es una parte importante cuidar la distancia. Entonces, al tenerlo dentro de mi quirófano, de mi terapia intensiva, reduzco esas distancias. Y también hay un punto importante a considerar. Me dice el propio 517-160 en lo que es el amperímetro del monitor de aislamiento de línea. Nos dice que se debe monitorear un amperímetro analógico calibrado, que es, bueno, el monitor de aislamiento de línea, en el cual nos indica la corriente peligrosa total. La instalación debe de efectuarse a la vista del monitor de aislamiento de línea y plenamente visible, esto es algo muy importante, plenamente visible para todas las personas dentro de la sala de operaciones, con la sola de umbral en los 5 miliamperes. Entonces me dice que debe ser plenamente visible para todas las personas dentro de la sala de operaciones. Entonces me dice que este monitor de aislamiento debe de ser visible para todo personal que está dentro de la sala de operaciones y me pone una excepción, o sea, podemos tener una excepción. Dice que se permite que el monitor de aislamiento de línea, o sea, este equipo, sea una unidad compuesta con una sección de detección cableada a una sección separada de la pantalla del tablero con la que estén ubicadas las funciones de alarma y prueba. Entonces me dice que podemos tener una sección separada de este monitor de aislamiento en el cual estén las alarmas de lo que está sucediendo en el monitor de aislamiento de línea. ¿Y cuáles son estos equipos? Comúnmente estos equipos son las alarmas remotas. Estas alarmas remotas me van a replicar todo lo que tiene el tablero de aislamiento a lo que es esta pequeña central. Tiene dos LEDs, uno simplemente para lo que es que está seguro, otro para lo que es alarma. Tengo un buzzer internamente, un sistema de audio y tiene el botón para silenciarlo. Entonces, todo lo que sucede en el monitor de aislamiento lo vamos a trasladar a esta central de alarma y de ahí lo vamos a poder ver. Entonces, con esta excepción en la norma me permite que el tablero esté fuera del área de atención crítica, teniendo una alarma remota dentro del quirófano, dentro de la terapia intensiva. Pero con esto lo podría tener fuera, pero ahora hay que cuidar mucho la cantidad de cableado, no excedernos en los 150 metros totales. Entonces es por eso que lo ideal es que esté dentro de la sala de cirugía, pero bueno, si lo ponen en un pasillo a lo fuera del quirófano o ahí cercano al quirófano, pues tiene que tener internamente una alarma remota para saber qué está sucediendo en tiempo real con el monitor de aislamiento de línea dentro de la sala de operaciones. Entonces, esto es de la ubicación del tablero de aislamiento. Les digo, lo ideal es que esté dentro de la sala de operaciones.
lo que es el tablero de aislamiento. Ahora, otro punto importante también a cuidar es el alimentador del tablero de aislamiento. Si nos vamos al 517-30, nos dice que los sistemas eléctricos aislados se deben de instalar en áreas indicadas. Bueno, ya lo vimos en qué áreas se sugiere instalar el tablero de aislamiento, y nos dice que cada sistema eléctrico aislado debe de ser alimentado por un circuito derivado crítico. Primero me menciona el circuito derivado crítico. Si recuerdan, el circuito derivado crítico es aquel que proviene de lo que son los generadores de emergencia. Aquel sistema que si llegamos a tener una interrupción del suministro de energía eléctrica, van a encender los generadores y me van a proporcionar energía eléctrica de respaldo. Entonces, primero me dice que debe ir al sistema derivado crítico, debe ir al sistema de las plantas de emergencia. Y me dice que debe de ser un circuito derivado crítico individual. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo compartir la carga que llega al tablero de aislamiento con otra carga. Si tenemos un alimentador para el tablero de aislamiento de la sala de operaciones 1, ese nada más debe ser para esa sala de operaciones, y otro alimentador debe de ser para el tablero 2, y otro alimentador para el tablero 3, y otro alimentador para el tablero 4 y así constantemente. Entonces, esto es importante a considerar porque no podemos tener múltiples cargas con un solo alimentador en lo que es el tablero de aislamiento. Entonces, es algo también que les comentamos cuando se hace el diseño de este tipo de áreas. Ahora, al ir al circuito derivado crítico, bueno, esta parte ya la vimos de la tierra redundante. Nos falta la parte de los tomacorrientes. Creo que esta parte me estaba faltando en lo que son las explicaciones de las cargas. Lo que son los tomacorrientes, en este tipo de áreas debemos tener tomacorrientes grado hospital. Si los han llegado a ver, tienen un simbolito verde. Este tipo de tomacorrientes grado hospital, cuando ustedes conecten una carga, un equipo biomédico, va a ser muy difícil desconectar la clavija o el cordón. Y no es por un fallo del tomacorriente, sino es su funcionamiento. ¿Por qué? Porque en ese tipo de corriente se busca evitar un accidente de desconectarlo por un descuido. Que pase alguien caminando, que jale el cordón y la clavija y desconecte ya sea una máquina de anestesia, un electrocauterio, un equipo de soporte de vida. Entonces, se utilizan ese tipo de tomacorrientes para eso, para que la desconexión requiera mucha fuerza de desconexión. Entonces, en ese tipo de áreas tenemos que tener tomacorrientes grado hospital. Ahora, ¿cuántos tomacorrientes deben de ir en lo que son las áreas de tensión crítica? Si nos vamos a nuestra norma actual, en la 517-19 de lo que son instalaciones hospitalarias, me va a decir para áreas de tensión crítica cuántos contactos. En la actualidad me maneja 6 contactos. Son muy poquitos para la cantidad de equipos que se utilizan en la actualidad. En la actualidad utilizan en una sala de operaciones arriba de 10 equipos de intervención quirúrgica. Entonces, 6 tomacorrientes es muy bajo. Entonces, por lo general, en ese tipo de áreas se llegan a utilizar alrededor de 16 tomacorrientes o 8 dúplex, que eso también va enfocado en algunas otras normas, como la 025 de lo que es para cuidados críticos, la cual ahí sí pide ya que deban de existir al menos 16 tomas eléctricas. Entonces, aquí ya es cuestiones también de buenas prácticas, pero con 6 es lo que cumplimos en la norma actual, pero es muy, muy bajo para la cantidad de equipos que realmente se utilizan en la actualidad, que les digo, comúnmente van arriba de 10 cargas, 15 cargas las que se utilizan en un quirófano. Por lo tanto, por lo general, al menos tienen 16 tomacorrientes en lo que es un quirófano. De ahí nos podemos ir un poquito más para arriba, pero bueno, hay que cuidar, les digo, siempre también la cantidad de cableado. Entonces, esto es en las cuestiones de los tomacorrientes. Aquí dejo algunas imágenes de referencia de algunas instalaciones. Con todo gusto, si tienen ahí alguna otra duda, pregunta con las instalaciones eléctricas, estamos para ayudarlos, pero aquí pueden ver cuestiones del cableado, cómo es el cableado naranja, el cableado café, lo que es el conductor de puesta a tierra, los tomacorrientes grado hospital. Aquí podemos ver lo que es el centro de carga con todos sus derivados. Recordamos, les digo, la cantidad de cableado se debe de cuidar, por lo tanto, simplemente aquí van las tiradas lo más corto posible a lo que son las cargas. Internamente tenemos lo que es el transformador de aislamiento, tenemos aquí el sistema equipotencial de tierras. Aquí vamos a conectar todas las partes metálicas y todas las cargas que estén ahí en la vecindad del paciente. Entonces, esto de manera general es un tablero de aislamiento ya instalado. Entonces, esas son cuestiones de lo que es la instalación del tablero de aislamiento. Y bueno, aquí ya nomás está la parte de las guías mecánicas, en la cual pues va plasmado todo esto que ya platicamos, desde lo que es el alimentador,
lo que es la ubicación del tablero, cuántos toma corrientes, dónde vamos a ubicar el tablero, qué tipo de cableado. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros en una guía mecánica. Comúnmente, cuando a nosotros nos llega un proyecto arquitectónico de un hospital, los apoyamos con esto, es parte de lo que es el trabajo del Grupo ORS, apoyarlos desde el diseño. Entonces, comúnmente nos requieren, oye, te puedo pasar este plano arquitectónico, me puedes indicar en qué áreas van a ir los tableros de aislamiento, cómo van a ir ubicados. Entonces, desde el diseño nosotros apoyamos a nuestros clientes con esta parte, con las guías mecánicas. Posteriormente, pues ya sería el suministro, la instalación, la puesta en marcha. Pero bueno, desde un buen diseño, que no cumplamos, que tengamos todo bajo regla, que cumplamos con lo que es la norma oficial mexicana. Entonces, desde ahí tiene que partir todo esto que vimos en esta presentación. Entonces, pues bueno, para no hacerlos más largo, pues esto sería la presentación de lo que es tips de instalación. Les digo, eso es una plática muy, muy técnica, pero bueno, tratamos de que sea entendible para todo el público. Y no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, que con todo gusto estamos aquí para cualquier cuestionamiento que tengan.